Nada, voy de camino para allá, estoy saliendo ahora de Can García. What is Celebrex? Me quedan como 5 minutos de camino. Oh, but this is an antibacterial Así gel. que ya It's a, estaré isn't it by, llegando al oh really? campamento. Yes, it's promotion. Oh, I thought it was But Celebrex, yes, is for anti-inflammatory, for pain and muscle pain. But this is complement of Celebrex. so they Promotions, also- they also pharmaceutics and Yeah. stuff that they give. Stuff for promotion. yeah. You see like the pens and Yeah. stuff. Axel. Yeah, totally. Avanda. Avantex. ¿Tú crees que después de que le pasen el paño lo vendan? ¿Perdón? Después que le pasen el paño a los terrenos, Ajá. la limpieza, Sí. lo que ocurre, Johanna, ¿Se creo lo es devuelven que... al gobierno? No, yo creo es que el gobierno norteamericano van a estar un poco cagados para vender eso. Aunque en Estados Unidos, you know that in the U.S. they have sold terrains that were military, you know, like impacted by the military power, and then sold to do different projects, among others, you know, neighborhoods and shit like that. So you're saying that in the United States they've got land that they've done the same thing that they're doing right here in Vieques to turn it over to like other organizations like wildlife? No, I'm saying that they might not do that. Cleanup or less in the developing countries, but the way that the protocol is designed to allow the developing countries a little less slack because they don't have the money to spend on like some of these green companies that are solar paneling everything and recycling their toilet water and there's a lot of stuff that's backwards or that you know what it is that would work if people were just not trying to manipulate every chance that they could save money they could, you know. But as soon as we find out about it in the United States, you've got great agencies, people that are like a friend of mine who's Venezuelan, you know, she's half Venezuelan, she flies those people from the indigenous little tribe up here. She has 2 translators, one from Spanish and one from this little language, and it goes through 3 translators to get to us, you know? Yeah. And we just do what we can so that people see what's going on. Yeah. ¿Ya llegó? Sí, llegaron ahí. Trajo fría, ¿no? Y él nos mandó ¿En casa? me va a mandar una foto, me va a mandar 60. ¿Y en casa? Que yo creo que lo alquilamos. No, aquí falta más. Eso viene Sí, por el la camino la ese es bueno. por la foto ya Sí, pero el bebé tu papá ingresaba porque no lo no. Sí, pero no quise ver Fahrenheit. Tenemos por allí, Yo fui a verla. ellos han visto Antes de ella, un día yo lo vi que la tanda yo lo vi pegado ahí. Nosotros fuimos a la primera Yo tanda. ni de día. Yo quiero ir. No sé si voy a ir de día cuando mañana. vamos, nosotros vamos y de verdad no lo voy a ir. Él le dice que el jueves, pero yo quiero ir antes porque mami que eso no lo van a dejar tanto. Bueno, pues ya eso. La pusieron un poquito cine. Oye, fíjate, ¿sabes uno de los errores? No, ellos no tumbaron. Yo creo que hay que pedir. Recuerda Parece que la máquina texto que hacían antes, ¿no? Los puntos de observación. Sí, eso por eso. Hay que Parece que pedir la hacer sacó eso del de nuevo. no se me la Esa era hace. parte del Sigo caminando. para que enseñarle todas las cosas que ellos A mí tenían me ahí. hacía falta porque Y no Entonces yo estaba en contra de que se vieran eso. No, yo Yo creo que la gente se Él no preguntó si... le preguntó, Por lo pero menos el preguntó uno. varios días después y
Imagínate que le encontró. Los mismos americanos le enseñaron a la gente y había que Es destruir. como mi abrigo, yo Ahora tenía un mismo abrigo en Irak crema. y empezaron a destruir cuantas cosas. Y entonces quería muchísimo nuevo, era muy nuevecito, pero no había crema, no había puesto. Yo digo que se me quedó la vaina. Jamás, No cabemos. jamás Pero lo podemos quizás unirnos un poco Saca esta silla. Cerrar el servicio. Ah, entonces nos vamos a ver. Estamos, Toño. Mira, si siempre aparece alguien, te llamo a ti. Oh, Toño, dame tu. podemos quizás entrar un poquito hacia atrás. No le gusta la cámara, pero mira cómo está. Es la más cerca que está. Van a seguir, ¿verdad? No hay que seguir para atrás porque ni la directa. Vamos a ver. ¿Cómo así? Dígame si van a estar todos ahí, más o menos. Entonces, yo creo que aquí podemos. Ay, yo creo que fue que yo. Yo desayuné nada porque había un foto de esas de galletas. Ya yo había subido la galleta, era como que se comen un sándwich de Siempre me preguntan, pero yo los he hecho para allá. Pero amigo, para esta le están preguntando por una casa. que parece como se sale. Que te parece roto, pero por eso sale. No, la playa son otros 20. Para que se puedan los dos adelante. La camioneta ya son 4. Hay dos hamacas, son 6 y hay dos más, 3, 8. Oye. ¿Me oye? Lo escucho bastante bien. Quizás un poquitito más fuerte, pero lo que podemos hacer. Pero no hay que gritar, no hay que gritar. No, no. Simplemente le va un poco más el tono. Sí. Yo estoy malito esa área. Este tiene la garganta un poco afectada, y además ese polvorín que está cogiendo aquí. Debemos comprarte pastillas cuando vayamos de regreso. Darte una Cepacol o una azufre. Mira, yo me imagino que Maelo no vino porque yo le había hablado que está trabajando en la tesis. Yo le pongo ya, está logrado con eso. Está bien. Bueno, yo voy ahora a. Ya tiré este shot así un poco. Parecidito a Michael A Michael Moore. Moore. Con el peluito así. Eso dicen, eso Sí, dicen. así. Yo espero rebajar las libritas que me acercan a él. No. Al contrario, será aumentarla porque él es bien gordito. Más gordito que yo, pero yo estoy llegando de Mira, cerca. oye, y que te acerque a los millones que él tiene. Porque esta ha hecho historia. Esa. Sí. Tiene que haber cogido billetazo cuando venga ese por ciento. Está negociando el DVD con Sony. Bueno, quizás sería bueno ir comenzando o esperamos por Tato. ¿Podemos? Vamos a esperar para que no se Pues está sienta. bien. Que de matar todos el... Bueno, estoy aquí con la familia de la familia Guadalupe. Me gustaría tener sus nombres por aquí. Ilcia. Dara. Norma. Ismael, Yaurel, Tato. Tato. Bueno, cuéntenme de las experiencias de desobediencia. Aquí todos han sido desobedientes. ¿Tienen alguna? ¿Cuál es la pregunta? Aquí todos fueron desobedientes. Mi pregunta es, relátenme alguna historia interesante sobre la desobediencia. ¿Cuáles han sido quizás las situaciones que han llevado, ¿no? Mira, lo que es que cada desobediencia tiene su propia historia, que tiene su propia particularidad. Por ejemplo, yo te puedo, si yo te hablara de la desobediencia de
de Ilcia, que yo creo que fue el segundo grupo que entró luego de la entrada de los 54, me parece que fue el 1 de junio. Aquella desobediencia es la primera desobediencia, tiene unas características que llegó al punto de donde cayó la... Se supone que era donde se estaba estaba- bombardeando, ¿no? Ajá, donde estaba la capilla. Que se fue, supone que fue directamente, es la porque la anterior la hicimos nosotros, claro, después de los desalojos. Y esa desobediencia tiene una particularidad. Y Ilcia mejor que nadie la puede explicar. Entonces, si tú te coges la desobediencia de Dara, yo no sé cuál de ella, porque Dara entró varias veces, no sé cuál. Dos veces, y entró en una junto con y Yaurel. Yaurel también tiene su propia experiencia en la desobediencia. De hecho, en la de Yauce del caso insólito, que a ellos los mandan a meter preso, el mismo juez que ese mismo día permite que se libere a un alcalde que había cometido el robo de millones de pesos, ¿sabes? Para que tú veas lo insólito. Entonces, en el caso de Tato también tiene una particularidad bien importante, y a mí me parece que es la desobediencia que más en peligro estuvo, donde las bombas, ningún grupo había pasado por eso, ni antes ni después. Yo creo que Tato puede hablar de eso, porque es el único que realmente la vida estuvo en peligro. Y ahí ahí podía tú poder. Entonces, se me olvidó la de Norma. La de Norma es el único grupo completamente de mujer, y yo creo que uno de los grupos más grandes, que se cogió horas de horas. Pudieron entrar como a las 5 de la mañana, ¿verdad? De manera, cada desobediencia es distinta. Cada desobediencia, claro, partiendo de unas cosas bien claras sobre cómo es que se ha definido la historia, históricamente la desobediencia civil, Gandhi, Martin Luther King, el mismo Trudeau, que fue uno de los originadores me parece que es el apellido en Estados Unidos, y es la desobediencia que va a impugnar un acto de injusticia, pero impugnar también la ley que da margen y que da lugar a esa desobediencia. Y todos siguen ese proceso. Todos siguen el proceso de confrontar lo que tú quieres impugnar, confrontar a los federales y confrontarlo. Yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de nosotros, en el caso de los Guadalupe, parten de la desobediencia desde una posición política. Casi todos. Y muchos de ellos el no reconocimiento a la Corte Federal, el impugnar esa Corte Federal y el deseo de volver cuantas veces fueran. Veo. ¿Cuántas oportunidades ha habido, digamos, para discutir las distintas historias de desobediencia? ¿Esto se ha hecho en ocasiones? ¿Ha habido, digamos, interés de parte de discutir las historias de desobediencia a nivel familiar, por ejemplo? Porque yo creo que cuando llegamos, por lo menos nosotros todos le preguntamos a Yaurel, también cuando ellos entraron los dos juntos, yo estaba y mi otra hermana estaba pendiente en la casa porque ella siempre estaba en el teléfono esperando todas las llamadas, entonces como que compartimos la experiencia, pero todos sabíamos lo que estaba pasando. En forma aislada. Ajá, cuando ellos se fueron, yo me fui en la lancha detrás de ellos a esperar en el colegio de abogados información hasta que supimos que estaban en la corte, fuimos allá, después dormimos frente a la cárcel. Estuvimos ahí con ellos afuera. Veo. Cuéntenme un poco algunas historias de desobediencia que han habido en la familia. Mira, nosotros fuimos arrestados de la familia de unos 13 a 14 personas. Aquí somos, ¿cuántos? Somos 6. Somos como 8 o 9 más, entre ellos mis 2 hijos, Ismaelito, Millito, las dos tías. mis 2 tías, Luisa Guadalupe y Severina, Erika, Pibe, sí, a Pibe y Cucho, y así son como unos 12, como 13 miembros de la familia. Ha habido abuelos, tías, tíos, sobrinos, generaciones. yerna, de todo. Y hay otro tipo de desobediencia que no se menciona, es que todo el que entraba a esa área hacía desobediencia. Los pescadores con sus botes, todos los visitantes. Mira, inclusive el amolao hizo desobediencia. Quizá él no lo catalogue como tal, pero él estuvo allí en un campamento sin la autorización de la Marina. Y eso es en desobediencia a una ley, porque había que solicitar permiso. Claro, no nos iban a dar permiso,
pero nunca lo solicitamos tampoco. Pero hubo, por ejemplo, en el caso mío, donde yo fui con un grupo de veteranos, entre ellos gente de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea y de la Guerra de Vietnam, y lo pasamos duro, porque nos encontramos con una situación, como decía Ismael, nos cañonearon, porque fue que nos cañonearon, pues ellos sabían que estábamos allí. Claro, el objetivo del barco estar disparando su cañón no era eliminarnos de allí, pero dispararon con nosotros allí, y yo conté 300 cañonazos, día y noche. Bueno, yo me dormía a fuerza de cañonazo, porque cuando iba como por el 251 me quedé dormido, el otro muchacho contó 49 más, así que cañonearon 300 disparos. Y fue bastante violento, fue un momento de mucha inseguridad, se temía por la vida de nosotros, porque ellos a sabiendas, de hecho había habido un comunicado, me parece, que se le había informado, ¿no? Y ellos decían que no estábamos allí, pero un helicóptero nos llegó, nos divisó, y aún así siguieron disparando, ¿no? A ellos no les importaba, y es un área pequeña, relativamente pequeña. Tan pequeña como para cruzar del norte al sur, desde donde estaba la capilla, donde estaba Rubén, eran 20 minutos caminando. Y una bala, ¿qué le toma en cruzar un área como esa, no? Y mucho menos la bala de un cañón de un barco. Pues es así, eso fue bastante violento. Esa fue una incursión que se hizo junto con Millito García. Exactamente, Millito, sí. Radamés Tirado, ¿no? Radamés Tirado, el diácono de la Iglesia Católica de aquí. Guito Silva, Ángel Navarro, Pepo Velardo, Cedri Morales. Sí, éramos 8. Y la situación se puso muy tensa, porque estar bajo fuego es como tú ir a la guerra y estar recibiendo cañonazos, ¿no? Y saber de que se está disparando con gente allí, y ellos decían que no. En esa parte fue bastante dramático, pero estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Y dato curioso, nosotros no fuimos arrestados porque ellos no se tiraron detrás de nosotros. Nosotros, cuando se nos escaseó el agua y habíamos cumplido ya con nuestra misión, nos dirigíamos hacia el OP, el puesto de observación principal o número 1 de ellos, y nos sentamos a la orilla de la carretera a esperar que pasara la patrulla para que viniera a ponerlo a las esposas, pero arresto así como que se tiraron detrás de nosotros, no. Que eso yo nunca lo había contado, pero era así, ¿no? Mira, yo creo que hay varias cosas que es bueno hablar de ¿sabes? Porque aún entre nosotros hay diferencia, ¿no? De cómo trabajar la desobediencia. Quizás, si tú ves una foto mía del 79, me voy a parecer mucho a Ilcia o a Dara o a Yaurel o a Maelo. En el grupo de los Guadalupe habíamos ya, porque por cuestión quizás de que la desobediencia la llevamos sin mucha resistencia. Pero por ejemplo, a Ilcia, que es de la primera, a Ilcia, no, y a Maelo, porque a Maelo también lo habían arrestado antes, junto conmigo en los 54, de la juventud de los Guadalupe, hay una inclinación a resistir, no a resistir, yo no te diría resistir, sino de no cooperación. A ellos había que arrestarlos. Yo creo que mejor puede hablar de eso es Dara, Ilcia, Dara y Yaurel, porque ellos lo utilizan así, distinto como lo utilizó Tato y distinto como yo lo utilicé. O sea, claro, yo tengo unas condiciones de los riñones que yo tampoco, pero la juventud Guadalupe en ese sentido fue mucho más dramática. Los tuvieron que arrastrar, porque se la pusieron difícil. A mí, pues mira, a mí me había arrestado, le digo, arréstame, que yo no te me voy a resistir. Pero hay una diferencia, como cada cual lo enfoca, y sobre todo ellas dos, a Pibe lo maltratan también. Yo creo que Pibe estuvo maltratado. Pero Pibe estaba como más calmado, él, no sé, también tenía otra posición.
Pero sí, a él lo... Pero a ti fue con Tito Gallá, que tú reaccionas o Tito se molesta como te tratan a ti. No, que yo me senté, entonces Tito dijo, tú te vas a sentar, yo también me iba a sentar, y la Tati, otra muchacha que había, también se iba a sentar, pues no, aguantamos todos juntos, y ahí fue que empezaron a tratar de separarnos, pero que eran como que lo hacían bien fuerte, y sí se molestaron, todo el mundo se molestó allí, como especialmente porque muchos pensaban que yo no tenía 18 años, o sea, todavía, y todo el mundo pensaba que me estaban maltratando. Pero que nada, pero a Pibes sí le pusieron las esposas bien fuertes. Una pregunta, en términos, digamos, de las generaciones de los Guadalupe, ¿cuáles son las diferencias de lucha quizás desde el punto de vista de los jóvenes que ustedes han visto? ¿Cuáles han sido las decisiones quizás que de la generación anterior que ustedes quizás han cambiado? ¿Qué cosas chéveres ustedes comparten? Mira, mi abuelo murió hace 18 años y un día él me estaba contando que cuando él nació en 1879, que cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, él fue de ese grupo de resistencia en Vieques que cogieron picos, palas, macetas, todo lo que tuvieran en la mano para recibir a los gringos, porque los españoles le habían dicho que lo que se vecinaba era más o menos el diablo. Así más, él no me usó esa palabra, pero me lo pintó así, ¿no? Él era muy cauteloso. Y él no decía a los gringos, él decía a los yanquis. Yo le conté eso a Ismael. Él tenía apenas 18, 19 años cuando se presentaron las primeras tropas en Vieques. Y él sin querer, pues, ejerció cierta influencia en la cabeza de uno, ¿no? Fue de la resistencia. Venimos de una familia donde ha habido unas raíces nacionalistas bien fuertes, pues uno va aprendiendo. Entonces cada uno en su momento, ¿no? Si aquello fue desobediencia, yo no sé, aquello era más que desobediencia, armarse de un palo o de una estaca para recibir al que viniera. La de nosotros no era esa, ¿no? Era otro estilo. Pero hemos tenido miembros de la familia que han favorecido la presencia de la Marina. Claro, como un derecho. Pero el grueso de la familia, no. El grueso de la familia, pues, antimarina. Y eso es lo que más o menos tú decías. Y cada cual en su momento su estilo. Aquí hubo un tiempo que era la cruzada, aquello era palo, puño y bofetá. Que mal se acuerda de eso, aquello era gringo que iba al pueblo, gringo que tenía su galleta, su palo, su bofetá. Yo no lo hacía, pero sé que era así. Pero de ese momento venimos nosotros, y de mucho antes, ¿no? Nosotros venimos también, Ismael y yo participamos, de cuando los marinos participaban en el carnaval, que eran compañías de militares uniformados, y presentaban hasta la reina de la Marina, la presentábamos como candidata a la reina del carnaval. Pues eso nos costó también, como digo, Ismael estaba en ese momento, éramos quizás de la familia los únicos, no recuerdo, quizá Luisa, quizá. Y eso fue otro momento de lucha. Eventualmente triunfamos porque a partir de ese año, creo que fue en el 71, 72, después de esa parte no hubo más participación de los marinos en el carnaval. Y eso, y como te digo, tuvimos esa dicha de aprender ahí. Después vinieron otras etapas. Pero así como miembros de la familia, yo creo que este fue el momento, después de la muerte de David para acá, en que más miembros de la familia dijeron presente a la lucha. Claro, como dije ahorita, hay unos desobedientes que nunca fueron arrestados, pero que hacían desobediencia. Y eso no se le menciona, pero es así. En ese caso, los que iban a las misas allá, los sacerdotes que iban allá, al área de tiro, los pescadores, monjas, bueno, un montón de personas, en su estilo, ¿no? Y otros más, pero y parientes de nosotros también participaron en eso, pero que no participaron
en los momentos de arresto, de desalojo sí, pero no de arresto como tal. No sé si mal hablo del desalojo ahorita. Sí. No, el desalojo es lo del 4 y ahí es que cambia toda la estrategia, toda la entrada. De hecho, yo te estaba diciendo ahorita de una anécdota. Cuando yo estoy en el campamento, me encuentro con mi sobrina Dara, para sorpresa mía, como un dato, ¿no? Revelador de la cosa de la desobediencia. Y que algunas veces dentro de la desobediencia tú tenías que hacer desobediencia, ¿no? Desobediencia en tu casa, desobediencia con un montón de cosas, desobediencia con los miedos, porque no creas, la desobediencia algunas veces te plantea a ti unos temores. Y cuando ya tú estás por dar el paso para brincar al lado de allá, le puede entrar a uno un frito y entonces tú desobedeces esas señales que te envía, mira, ten cuidado, te va a pasar algo. Y cuando tú brincas al otro lado, la desobediencia, pues es como si cayera en algo grande. Por lo menos hay como unos cambios en uno, como una satisfacción grande. Mira, yo creo que sería bueno que habláramos, si es que sobre todo me gustaría que Ilcia y Dara y Yaurel, que estuvieron participando mucho, y Norma y Tato también, en los preparativos de la desobediencia, porque siempre hablamos de la desobediencia cuando ya se dio la desobediencia, pero apenas hablamos de la coordinación de las reuniones, de las tensiones, de la selección del equipo, de la determinación del lugar, de la determinación cómo la vamos a hacer, del conjunto del componente. Y a mí me parece que eso es fundamental para tú poder entrar. Y yo sé que cada cual tuvo su experiencia, yo no sé cómo ustedes lo organizaron. Yo sé que yo me llegué a reunir con ustedes. Yo no sé tú cómo lo organizaste, cómo ya lo organizó, con Norma estuvo una vez, no sé cómo Tato lo organizó, pero me parece que eso es importante. Porque es un proceso donde tú, además de irte preparando materialmente, ¿no? Por ejemplo, si tú ibas a entrar por muchos días, por ejemplo, en el caso de Norma, la entrada de Norma es diferente a la entrada de todos nosotros aquí. Por ejemplo, la de Norma se parece a la primera entrada mía, de las muchas veces que me arrestaron, que fue el 13 de mayo. Nosotros éramos los primeros para que nos arrestaran, para que supieran que no iba a pasar aquí lo que pasó en el 79. Nosotros fuimos a provocar, queremos que nos arresten. Y esa fue la entrada de Norma con la 31 mujer, ¿no? Pero entonces tú te preparas distinto para cuando tú vas a entrar a ese tipo de entrada, porque ahí no necesitas llevar comida, ahí tú no necesitas llevar papel sanitario, ahí tú no necesitas llevar agua, ahí no necesitas llevar un montón de cosas, ahí tú te vas rápido para que te cojan. Pero las entradas, por ejemplo, la entrada de Dara, de Ilcia, de Yaurel, de Tato y la mía posteriormente, conllevaba unos preparativos de logística, de preparación, aún inclusive, tú entrando para varios días, era muy distinto, la entrada de Tato era muy distinto a la entrada de Ilcia. Tenían algo parecido, porque la de ambos de ellos fue entrada por mar. Y aún entrando por mar había una diferencia, porque por donde entró, pues yo entré con ella y yo bajé con ellos, pero por donde entró Tato, aquello es peligroso, bien peligroso. Ahí de hecho, en otra incursión por poco se ahoga uno. Yo quería añadir a esa pregunta quizás el aspecto, el factor género y el factor también, digamos, de juventud. Si era una condición también que se tomaba en cuenta. E incluso cómo se sentía, cuál era el papel un poco de la mujer durante los preparativos y durante también los actos de desobediencia civil. Si hubo uno en particular o... Bueno, tú hablas de género o de... Sí, de género, también de juventud. Por ejemplo, yo no podía hacer la entrada de ellas y de Yaurel. Yo no puedo, y yo dudo... Bueno, Tato quizás sí, porque ellos se tenían que caminar, tú tuviste que caminar horas de hora con un bulto por una, ¿cómo se llama? Por una vegetación impenetrable. Pero claro, eso llevaba también unos preparativos. Pero yo ahí no podía, yo no puedo hacer ese tipo de... Veo. Pero ¿cómo fue, por ejemplo, quizás, cómo se fue construyendo el lugar de la mujer durante la lucha? Quizás es una pregunta que pueda... Bueno, la mujer siempre estuvo. Y yo creo que la
historia de la lucha de Vieques, no podemos decir en ningún momento que la mujer estuvo ausente, porque, y de hecho quiero señalar que yo soy la única que no soy Guadalupe aquí. Yo llego a la familia Guadalupe por ver esas causalidades de la vida, ¿no? En los años 70. Y debo añadir inclusive que vengo de un hogar bien proamericano. Inclusive mi papá fue militar por casi 30 años, aunque no me crié con él. Pero mi experiencia es muy diferente, porque yo me crié prácticamente ajena por completo a todo esto relacionado con los militares. Yo realmente vengo a desarrollar conciencia de lo que está pasando en Vieques, y tengo que reconocerlo así después que mi marido y yo nos casamos, que ya pues comienzo a involucrarme con él en las reuniones y en las pequeñas protestas que se hacían en esa época, en los años 70. Pero en el 79 fue que yo comencé a entender la importancia y realmente todo lo que conllevaba, ¿no? Cuando Ismael fue arrestado y posteriormente encarcelado, del 79 al 80, estuvo 6 meses en prisión. Y para aquel entonces no existía la cárcel de Guaynabo, la cárcel federal, y entonces los trasladaban a Estados Unidos. Recuerdo que para aquel entonces yo tenía mis 2 nenes mayores pequeños, y ahora él es posterior al encarcelamiento. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que la cosa es seria, ¿no? De que realmente requiere un poquito de más, de darle un poco más de pensamiento y de entender un poquito más las razones, los objetivos y lo que había realmente en torno a la lucha. Luego de eso, ya en el 93, cuando se organiza el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques, que pues comienzo a integrarme también a las reuniones, a las distintas protestas que se hicieron. Pero no fue hasta el 4 de mayo, cuando tuve la oportunidad de ser partícipe, ¿no? De los arrestos, del desalojo que se llevó a cabo aquí, que realmente sentí el llamado a cruzar la verja. O sea, cuando yo vivo esa experiencia que realmente me marcó, pues como que algo dentro de mí me decía que yo tenía en algún momento dado que lidiar con mis miedos, que todavía estaban conmigo, y atreverme a hacer ese sacrificio por mi isla, por mi gente. Y no se lo dije a nadie, fíjate. En el caso mío, yo me preparé primero anímicamente, y cuando supe que estaba lista para llevar a cabo el acto de desobediencia, fue que entonces tomó la decisión de hacerlo dentro de un grupo, organizar un grupo de mujeres. Y la verdad que la meta mía era por lo menos un grupito de 10, quizás. Y déjame decirte que tan pronto se enteraron, eso fue una cosa pero bien rapidita. En menos de 2 semanas yo tenía 32 mujeres listas a unirse conmigo al acto de desobediencia. Fue una experiencia muy hermosa dentro de todo el susto y el miedo, ¿no? Pero como dijo Ismael, la idea nuestra era simplemente hacer desobediencia en términos de hacer la denuncia, de como mujeres, como amas de casa, como trabajadoras, profesionales, porque tuve en el grupo una gama completa de todos los niveles sociales, de todas las profesiones. Y realmente la idea era simplemente pues hacer la denuncia, o sea, cruzar la verja, que nos arrestaran, que nos llevaran a una conciencia de lo que eso conllevaba, ¿no? Y llevar ese grupo de mujeres a cruzar esa verja, realmente pues fue una experiencia que terminó por convencerme de que realmente estábamos haciendo lo correcto, de que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. Recuerdo que a mi regreso del arresto, cuando regreso a mi casa al día siguiente, a eso de las 11 de la noche,
Y de hecho lo confieso, ¿verdad? Aunque nunca se lo he dicho a Yaurel, pero fue uno de los momentos donde mi corazón, pues, mi corazón de madre, ¿no? Pues se puso un poquito, se encogió un poquito. Porque llegar a casa y preguntar por él, que me recibe es Ilcia, y Ilcia me dice, Titi, Yaurel debe estar en estos momentos cruzando la verja. Era algo que me tomó por sorpresa, porque sí él me había manifestado de que él pensaba en algún momento dado hacer desobediencia civil, pero realmente pues no tenía idea de que la cosa iba, ¿verdad? Tan rápido. Y fue entonces no dormir esa noche por la preocupación del muchacho, al otro día coger lancha inmediatamente para arrancar para la Corte Federal, llegar allí y enterarme de que ya los tenían allí, pero que le habían echado $10,000 de fianza y que los iban a meter a la cárcel. Y realmente a mí como que el corazón se me encogió un poquito, porque pues Yaurel es el más pequeño, tengo que reconocer que he sido bastante mamá atongoneadora, como digo yo, con él. Y realmente pues me asusté, honestamente me asusté, porque no sabía cómo iba él a reaccionar. Yo decía, Dios mío, pero es que Yaurel no está acostumbrado, ¿no?, a este tipo de acción. Y quizás conociéndolo, pues tenía como un cierto temor de cómo él iba a asimilar la experiencia de ir a la cárcel. Y al día siguiente yo recuerdo que para mí las horas se me hicieron eternas, porque yo lo que quería era verle la carita nada más. Porque a través de la expresión de su rostro yo iba a saber cómo había sido la experiencia con él y si él estaba bien o no estaba bien. Y créeme que al otro día, como a las 9 de la noche, que finalmente fue que lo soltaron, cuando él viene donde mí, que viene con esa sonrisa de oreja a oreja y me abraza y me dice, mami, esto ha sido una experiencia única, esto ha sido fabuloso. Pues realmente pues se me quitó un peso de encima, ¿no? Y yo dije, bueno, el muchacho pues no puede negar, ¿verdad?, que tiene la cría. Y dentro de todas esas anécdotas, ¿no?, de familiares, pues fue uno de los momentos más difíciles para mí. Porque ya Ismaelito, pues Ismaelito pues como que tenía más calle, ¿no? Y tenía unas experiencias que Yaurel no había tenido todavía. Y obviamente con Ismaelito pues también fue bien doloroso, sobre todo en el último arresto, donde él estuvo 5 meses preso, considerado el último de los desobedientes civiles. Fue sumamente duro para mí porque precisamente faltándole a Maelo menos de un mes para salir libre, me viene a mí mi diagnóstico de cáncer. Y se me hace a mí pues bien triste, ¿no? Me causó angustia porque yo no quería que Ismaelito se enterara estando preso. Pues por la preocupación de que eso lo fuera él a desbalancear, ¿no?, en sus emociones. Y cuando a él le tocó la última visita, yo le pedí a Dios que me diera mucha fortaleza, porque yo quería ir a verlo. Hacía ya bastante tiempo que no me comunicaba con él así personalmente. Y tuve la fortaleza de poder ir a visitarlo esa última vez y callarme, ¿no?, quedarme callada y que él no viera en mi rostro de que yo estaba pasando por un momento de angustia, porque no es fácil que de la noche a la mañana te digan tienes cáncer. Y me llevé otra gran sorpresa que me afectó un poco, y fue que el viernes antes de yo hacer la visita a la cárcel, él llama a su papá por la noche para decirle que lo querían acusar de querer tener de contrabando un celular que está terminantemente prohibido, ¿no? Y que él estaba un poquito preocupado porque tenía miedo de que ¿cómo dice? Lo entramparan, ¿no? O le metieran un celular en la celda para acusarlo y que entonces tuviera problemas. Cuando yo voy el domingo a ver a Ismaelito, que fui con mi hijo mayor, con Camilo, y con la novia de Ismaelito, con Yaya, recuerdo que fui uno de los primeros en llegar allí.
Y estaba la sala vacía, la sala de visita vacía. Y pasa el tiempo, y Ismaelito no aparece. Y yo veo que de momento aquella sala se llenó de familiares, de presos, y Ismaelito no aparece por ningún lado. Estuvimos esperando, yo te digo, más de una hora. Desde las 8 de la mañana, iba a dar ya las 9 y pico, y Ismaelito no aparecía. Y ya yo empezaba yo a angustiarme, ¿no? Y le digo a Camilo, por favor, ve donde el alguacil y pregúntale qué está pasando. Cuando Camilo se levanta, recuerdo, cuando él voltea, estaba de espalda a la puerta, cuando él voltea para ir donde el alguacil, de momento lo ve. Pero se le sale esa expresión espontánea, dice, adiós, mira Ismaelito, anda, pero tiene mameluco anaranjado. Y cuando dice tiene mameluco anaranjado, yo enseguida miro y lo veo venir con el mameluco anaranjado. Y yo te digo honestamente, que si yo sentí que las rodillas me temblaban cuando lo de Yaurel, en ese momento yo que estoy pasando, ¿no?, por el trauma, porque estoy recién, ¿verdad?, diagnosticada, y mis defensas emocionales pues están un poquito, ¿verdad?, débiles en ese momento, se me hizo bien difícil, bien difícil, pero saqué fuerza de voluntad, olvídate, me encomendé a papá Dios, yo dije, Dios mío, que Él no vea, ¿sabe?, que yo estoy débil. Y saqué fuerzas de flaqueza y yo digo, vamos para adelante, vamos a enfrentarlo. Y doy gracias a Dios porque pude estar con él, y pude darle ánimo, porque no esperaba que lo hubiese metido al hueco. Eso me tomó de sopetón. Pero gracias a Dios, pues, pude tolerarlo bien y despedirlo dándole mucho ánimo. Eso sí, cuando salí de la celda me lené a llorar porque estaba bien saturada. Fue una experiencia bien fuerte para mí. Yo le quería hacer una pregunta de seguimiento. Usted comentó de la preparación emocional y pues nos ha dado un poco de una trayectoria emocional. Uh-huh. Que pocas veces se habla de una lucha. ¿Cuáles han sido, digamos, esas zonas, ¿no?, de lo emocional que siempre de alguna manera informan las luchas que uno, ¿verdad?, que uno conlleva a nivel político y demás? Es que son tantas emociones. Cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, son muchas emociones, son diferentes sentimientos que van y vienen, ¿no? En mi caso, yo te digo honestamente, había mucho miedo, porque ya había vivido la experiencia con Ismael en el 79, yo pues no me hubiese gustado, ¿no?, repetirla, pero... ¿Qué fue una experiencia que conllevó? ¿Qué emociones o qué miedo? En el 79, uh-huh. Pues había desde todo, desde miedo, desde coraje, ¿cómo te diría? Mucho coraje, sobre todo mucho coraje, porque en aquel entonces yo como que no entendía mucho todavía, ¿no?, de por qué razón él estaba en prisión, porque yo entendía que él no había hecho nada. Sí, fue el primer caso. Sí, se me hizo bien difícil, además pues yo tuve que hacerme cargo, ¿no?, del hogar por esos 6 meses, aunque no me puedo quejar porque tuve mucho apoyo. Fíjate que en ese momento fue que yo me di cuenta, porque siempre nos decían que éramos 4 gatos, los 4 gatos comunistas. Ya están piqueteando, ya están haciendo protestas, pero fíjate, cuando Ismael estuvo preso en esa época, yo me di cuenta de que realmente no éramos 4 gatos nada, porque fue tan extraordinario el apoyo que yo tuve, o sea, de personas que yo jamás en mi vida pensé que se iban a acercar a mi casa a tenderme la mano, sabiendo que yo pues estaba sola con mis 2 nenes. Camilo iba a cumplir 5 años, Ismaelito iba a cumplir 4. Yo trabajaba para ese entonces. Pues mi mamá vino a ayudarme a cuidar a los nenes, los vecinos. Pero te digo, mucha gente que yo nunca imaginé que estaban a favor de la lucha, pero era una época al igual que yo, pues había mucha gente con miedo a perder los empleos, de involucrarse y perder sus empleos.
miedo a perder las oportunidades de los muchachos, de lograr una beca para estudiar. Había muchas cosas, ¿no?, sobre el tapete que quizás impedía que la gente se involucrara. Había mucho miedo al llamado comunismo. Era una época donde se explotaba mucho lo de ser comunista. Y la gente tenía terror de que te asociaran con un comunista o con un separatista. Mucho miedo a eso. Y la gente pues como que se abstenía. Pero en el fondo de sus corazones, en ese momento yo entendí que sí había mucho apoyo a que la Marina se fuera. Lo que pasa es que la gente pues, mucha gente no se atrevía a manifestarse quizás. Pero yo me imagino también como padres en esta nueva etapa de la lucha, los miedos fueron cambiando. Fueron cambiando, sí, claro está, pues había mucho más apoyo, pues. Pero los hijos están también expuestos. Exacto, no, y siempre está el temor ahí, ¿no? Pero uno tiene que sobreponerse al temor y sobreponerse a los miedos y darle la oportunidad de que ellos también, pues, aprendan a tomar sus propias decisiones, aún a pesar de los riesgos. Y como padres y madres, pues darles ese apoyo, ¿sabes? Y pues estamos con ustedes, ¿sabes? Lo que ustedes hagan, ¿no? Pues saben que pueden contar con nosotros. Y era pues una situación muy distinta ahora, ¿no? O sea, no es lo mismo uno tener el apoyo de 5 que tener el apoyo de miles y miles. No es lo mismo, claro. Definitivamente. Claro. Pero fue una experiencia hermosa, la experiencia de hacer desobediencia, muy bonita, muy enriquecedora. Y chicas, nuevas generaciones de mujeres entrando en la lucha, algo sobre eso, vieron mucha juventud de Vieques, digamos, hubo cambios de actitudes con respecto a algunos de sus compañeros, ya sea de escuela, universidad. Para mí sí había mucha gente que estaba apoyándola y sí el grupo que entró, por lo menos la juventud, iba a ser más grande, pero que como tardamos un poquito y fue en agosto, pues solamente fueron 6 de Vieques. 6. Éramos 11 en total. Era de 11. Éramos 6 de Vieques. Éramos 6 de Vieques y pues sí cogieron miedo con quedarse dentro de, no miedo, pero que preocupación que los dejaran dentro y ellos no pudieran empezar el año escolar, o sea, en la universidad. Y pues sí se redujo la gente, pero siempre hubo el apoyo y igual había mucho trabajo que hacer afuera, especialmente con ellos que pedían 10,000 pesos. Nosotros no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Primero pensaron que era 10,000 pesos por todo. Nos dijeron 10,000 pesos y pensaban que eran todos 10,000 pesos. Y alguien había ofrecido pagar hasta esa cantidad y nosotros, pues chévere, salen todos ahora. Pero no, cuando nos dijeron que era por cada uno, nosotros nos quedamos que no sabíamos de verdad ni a quién pedirle el dinero. Y obviamente nos sentimos bien responsables porque aunque hubo ayuda del comité y de otras organizaciones, nosotros tomamos la responsabilidad como la Juventud Viequense Unida de meter ese grupo y se supone que respondiéramos por ello. Pero nada, eso para mí que hubo mucho temor por esa razón y por la forma en que los trataron. Pues yo creo que a los jóvenes los trataban bien diferente allá adentro. El video de ellos es bien impresionante. El video de los arrestos además de cuando, ellos entran y allá tienen problemas con los militares y nosotros aquí al lado de la verja teníamos esto lleno de fuerza de choque que querían pelear con Maelo. No sé si ustedes estaban, que Maelo se le cayó la cámara y todo y los policías ahí invitando a Maelo a pelear. Y a todos nosotros nos estaban diciendo un montón de cosas que era como que estaba la lucha dentro de ellos y afuera nosotros con los policías. La experiencia mía, que fue cuando en Dara también entramos juntos para esa época, fue si mal no recuerdo, fue agosto 8 del 2000. Sí. Sí, la fecha. Nosotros llegando y la experiencia para mí fue mágica. Es la experiencia que recuenta tu mamá cuando... Sí, justamente. Cuando May estaba llegando a cada Vieques, pues al aeropuerto, ¿verdad? Ustedes llegaron, casi todo el mundo llegaba por el aeropuerto. Sí, por el aeropuerto.
ya nosotros estábamos en planes, ya nos habíamos movilizado. Espéranos en tal sitio, una guagua se movió para allá, otra va acá, nos íbamos a encontrar en otro punto. Nada, para hacer la historia larga, nos íbamos a meter por un lado, resultó que nos escucharon, tuvimos que cambiarles de lugar, se nos fueron varias horas, ¿verdad? Fueron como 4, no sé si decir 4 horas, estuvimos intentando entrar. O sea, ya era clarito, ya estaba clarito. Ya estaba amaneciendo, sí. Y fue frente a donde ellos tenían la torre de observación, ¿te acuerdas? Habían puesto un foco nuevo, bien grande, así, y que era ahí, bien potente. ahí entraron. Sí, entonces la desobediencia de nosotros era sencilla, era cuestión de entrar y arrestarnos rápido. Y sinceramente la experiencia de tú cruzar esa verja, hasta el sol de hoy yo no he podido describirla, porque es como, tú no sabes que tú estabas preso y el hecho de tú poder cruzar esa verja y sentir que por un momento tú agarras ese terreno que por tantos años te han arrebatado y tú sentir que es tuyo, y es como que te libera, ¿me entiendes? Te libera y tú te quedas como que pasmado, como que diantre, etc. Y lo bueno es que no estás solo, lo estás compartiendo con gente que tú conoces dentro del área de que pertenecía a la Marina y también afuera, porque los compañeros que nos ayudaron a entrar estaban corriendo justamente al lado de nosotros, pero al otro lado de la verja. Era como que vaya gente, sí, o sea, y fue un momento tan mágico, que nada nos podía tumbar, o sea, el sitio era nuestro, punto. Llegamos aquí, primero fue que nos dijeron párense, qué sé yo, una guagua, nosotros nos pusimos en fila, seguimos hacia adelante, la guagua tuvo que dar reversa, llegamos hasta ahí, después nos pusimos en círculo, ¿verdad? Y nos sentamos todos amarrados, que fue siempre un consenso, fue de que no íbamos a cooperar. Y así mismo fue, poco a poco se nos estaban arrancando uno a uno. Y arrastrando hasta la guagua escolar, que era la transportación que ellos tenían. Y desde un principio fue siempre no cooperación hasta que llegamos a Ceiba, ¿verdad? Hasta que nos metieron a la jaula de Ceiba, ¿verdad? Exacto. Sí, la no cooperación, pues tú te arriesgas obviamente ellos van a buscar la manera de tú hacer cooperar, que ahí es que vienen los puntos de tortura, que cogían a uno, que si por aquí, que si por la nariz, varias cosas. Obviamente nosotros buscamos, yo creo que con la adrenalina que uno tenía encima, uno no sentía nada. Las interrogaciones aquí siempre nunca nos identificamos, nunca dijimos nada. Y ya en Ceiba pues ya estaba todo el mundo, como quien dice, cansado. Me acuerdo que Dara era la única que quería seguir con la no cooperación, y yo decía pero Dara, ya estamos aquí, ¿entiendes? Ya está bueno, y en verdad que yo estoy cansado. Y decidimos entonces pues caminar por voluntad propia. Pero fue muy chévere, fue muy impresionante, y algo que me chocó, y creo que también le chocó a Dar y a la demás gente, que la represión mayor que yo sentí, y da lástima, fue en Ceiba. Claro, aquí sí nos aplicaron puntos de tortura y qué sé yo, y también lo mismo en Ceiba, pero la represión máxima fueron los militares latinos, ¿verdad? Y es como que, contra, o sea, somos hermanos. Y eso eran puertorriqueños. Y exacto, y eran puertorriqueños, es como que no sé qué es lo que está pasando. Pero esa experiencia en verdad que fue súper enriquecedora como persona, como ser humano. Yo no siento yo que crecí espiritual y políticamente. Pues ya a nosotros nos dejaron, ¿verdad?, un par de horas allí. Encerrados era como un corral así, ¿verdad? Habían dividido la muchacha a un lado, ¿verdad? Y los varones en otro. En un par de horas nos empezaron a recoger a todos nosotros, ¿verdad? Y nos llevaron al tribunal, pues.
Fue el tribunal, yo tengo mala memoria. Y ahí fue que nos recibe Justo Arena con su... El juez Justo Arena. Con su... Bueno, las palabras fueron estas, pues ustedes no se identificaron con los federales, yo no sé quiénes son ustedes, así que son $10,000 de multa. Y me fianza, abogada. Exacto, sin fianza. Yo no me acuerdo, en verdad. La abogada estaba llegando. La abogada no había llegado. Estaba llegando. Estaba llegando en su momento. Ella inclusive llamó, ella me dijo que ella llamó del estacionamiento a la oficina del juez y le dice, por favor, espérenme que me estoy estacionando, denme un minutito en lo que llego a la sala. Cuando ella ya llega a la sala, ya ellos lo habían sacado. O sea que el juez lo despachó. Sí, como si fueran unos criminales comunes. También el hecho que ahí Dara también podría abundar porque es reincidente en la cárcel. Nosotros esa vez nada más que pasamos una noche, que yo creo que fueron menos de 10 horas lo que estuvimos, sinceramente, menos de 12, porque creo que llegamos como a las 8 de la noche a la cárcel y ya a las 6 de la mañana estábamos fuera, o sea que fue a dormir. Esa experiencia también fue interesante, el hecho de que te ficharan. Yo me reía y decía, caramba, o sea, qué ridículos son el hecho de que uno está aquí simplemente por haber cruzado una verja a un sitio que te pertenece y te están fichando, marcando la huella dactilar y todo. Y habían otros presos que habrán cometido que también lo estaban fichando junto con nosotros, que habían cometido sus delitos, yo no sé. Y esas anécdotas, nosotros contándole a los